En 2008 la crisis financiera en Estados Unidos provocó una catástrofe económica en todo el planeta. Millones de personas en el mundo perdieron su empleo. Hoy, dentro de poco, ¿usted perderá su empleo? ¿Se quedará pobre? ¿Por qué pregunto esto? Porque hace unas horas Donald Trump dio el golpe económico más fuerte que se le haya dado a un país, China. 200.000 millones de dólares de sus productos. Y China ya contestó. Esta es la guerra comercial más grande en toda la historia, que para muchos nos está llevando a una crisis global, peor que la del 2008. ¿En qué sitio está usted parado? Soy Roberto de la Madrid y esto, la denuncia, la pregunta, la reflexión, es detrás de la razón. Sí, dentro de poco una gran crisis económica azotará a todo el mundo, afirman muchos expertos. En 2008 la crisis dejó sin trabajo a millones. La de ahora será peor. Alertan desde economistas hasta el Financial Times. Explican que la causa es porque no aprendimos 3 lecciones. La primera lección: la banca es un gran negocio para los pocos que juegan, pero cuando sus apuestas salen mal, las desventajas son para el pueblo. La segunda lección que no aprendimos es que la desigualdad en el pueblo al final lleva al desastre financiero. Y la tercera lección es que no aprendimos que la política está manipulada. No aprendimos que Wall Street, los ricos y las grandes corporaciones tienen secuestrada la democracia. Esta ignorancia, más la guerra comercial Estados Unidos contra China, podrían llevarnos a una catástrofe mundial. Where everyone just raises their current tariffs to the maximum allowed tariffs under the WTO. And even such a very rules-based scenario of escalating trade tensions would lead to a reduction in global trade of 9%, which is almost as much as during the global financial crisis. No obstante, para el hombre más rico de China y creador del portal de compras Alibaba, la crisis no será mañana, sino más bien una guerra de 20 años. Pero para otros no habrá ninguna crisis económica. La causa es que Estados Unidos está en su mejor momento. Llueven dólares y la economía florece, lo que arrastrará al mundo a un mayor crecimiento. Las tarifas entrarán en vigor el 24 de septiembre de 2018 y se establecerán en un nivel del 10% hasta el final del año. El 1 de enero, las tarifas aumentarán al 25%. China ha estado aprovechándose de los Estados Unidos en materia de comercio por muchos años. Ellos también saben que yo soy el que sabe cómo detenerlos. Habrá una gran y rápida represalia económica contra China si nuestros agricultores, ganaderos y trabajadores industriales son atacados.针对美方的举措，中方不得不进行反制，来坚决地捍卫我们自身的正当合法权益，维护全球的自由贸易秩序。同时，正如刚才你指出的，美方的这一新的举措，Si China toma represalias contra nuestros agricultores u otras industrias, inmediatamente iniciaremos la tercera fase, que consiste en aranceles de aproximadamente 267.000 millones de dólares en importaciones adicionales.
Pues ahí está el documento, testigo de lo que está pasando. Muchísimas gracias, le vuelvo a agradecer a usted por el cariño que le tiene a este programa. Como usted sabe, YouTube nos censuró, clausuró la cuenta, pero ya en la nueva cuenta estamos recuperando nuestros miles de seguidores. Gracias por pasarse a esta nueva cuenta y gracias por estar con nosotros. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los vemos ahí en el video wall. Axier Amo Izarra, director de informativos del Grupo IMAS Media, allá en España, muchísimas gracias. Y también en España, Javier Horcajo, economista en Madrid. Muchísimas gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Hay muchísimas preguntas, así que les pido un minuto para cada respuesta. Javier, comienzo contigo. Estados Unidos impuso castigo en $200.000 millones de productos chinos, pero China contestó el golpe solo con 60.000 millones. Menos de una tercera parte de poder. ¿Esto quiere decir que la guerra la va a ganar Donald Trump? Mire, la ecuación se resolverá si los chinos consiguen demorar esto, si los chinos consiguen que la opinión pública de aquellas producciones, de aquellos estados afectados por las aranceles que les vayan a poner los chinos, que aplican la diplomacia del espejo, lo que tú me hagas yo te haré, esos afectan a la opinión pública y Donald Trump depende de la opinión pública. En las democracias los presidentes tienen que ganar elecciones y están muy sujetos a eso. En China pueden esperar. Es cierto que el impacto, la fuerza de la amenaza de Donald Trump ahora pues sacude el mundo, pero ¿cuánto tiempo va a poder mantener eso Donald Trump hasta que los productores de soja, de algodón, de maíz, del centro y de muchos estados de los Estados Unidos le digan no, basta porque esto nos está perjudicando? O sea, vamos a rebajar el tono este de las amenazas y mientras tanto los chinos están dando una lección de sutileza, de aguante y de firmeza a la vez, porque si hubieran querido los chinos hubieran podido arreglar esto fácil. Se trata de ir a ver a la Casa Blanca al señor Trump y decirle, mire, el desequilibrio de nuestra balanza comercial lo vamos a corregir en 5 o en 6 años, vamos a ir incrementando esos 130.000 millones de dólares que compramos a su país y llegaremos a la mitad en 5 o en 6 años. Pero los chinos no han querido hacer eso, no lo van a hacer y están en su derecho desde mi punto de vista. Y sin embargo optan por demorar esto, por llevar esto a ver cuánto tiempo es capaz de sostener la amenaza Donald Trump. Bien, Axier, gusto en saludarte y bienvenido ya que estás allá en Siria. Estados Unidos ataca con 200.000 millones de dólares, China se defiende solo con 60.000 millones. ¿Cómo piensa ganar la guerra China? Hombre, yo creo que esta es una jugada muy inteligente por parte de China al responder con esos 60.000 millones, ¿no? En base a los 5.200 productos de los que se está hablando que van a sufrir esos aranceles, para poner un poquito de relieve lo que realmente merece la pena Estados Unidos. China con este movimiento quiere decir que Estados Unidos con sus 200.000 millones de dólares en torno a esas sanciones o esas sanciones económicas, a esos aranceles, obviamente no le está haciendo nada ni nada de daño. Y es un toque de atención a Donald Trump para ponerle un poco, digamos, sobre el terreno, ¿no? De saber que con el gran gigante asiático no se puede jugar, obviamente. La economía, estamos hablando de los dos países como de las dos mayores economías supuestamente más grandes del mundo, pero no olvidemos que realmente hay una economía real, que es la primera en esta ocasión, es China. Estados Unidos vende mucho, vende imagen, vende una economía que realmente es superflua, no es una economía real y una economía potente como pueda ser China. Obviamente en este aspecto yo creo que aquí se están tomando con un buen humor, entre comillas, entiéndame la ironía, pero creo que quieren poner un poco de relieve que realmente los aranceles no van a afectar para nada a la economía china. Bien. En el 2008 la crisis económica, Javier, en Estados Unidos pues dañó a todo el planeta, millones de personas en todo el mundo perdieron sus trabajos. Expertos dicen que esta guerra que estamos viendo ahora entre China y Estados Unidos podría llevarnos al abismo y podría llevarnos a otra crisis mundial donde millones de personas pierdan su empleo en todo el mundo, incluso mucho peor que en el 2008. ¿Qué dices tú? Bueno, en mi opinión es cierto, estamos ante una crisis sin precedentes. No se trata de una guerra comercial, sino que es una guerra estratégica, es una guerra en la que todos estamos envueltos directa o indirectamente, porque, por ejemplo, hay otra amenaza de la que se habla menos, aranceles al 25% para los coches europeos, si no es que tienen fábrica en Estados Unidos, y así va todo. Entonces yo creo que
Trump fracasará porque lo que pretende Trump es saltar en la historia 30 años atrás a cuando empezábamos a hablar de globalización y pretende corregirla con medidas proteccionistas, los aranceles. Y eso, bueno, pues el mundo no se lo va a consentir. No solo China, que desde luego no, pero es que Europa tampoco, es que Canadá tampoco, es que todas las grandes áreas económicas del mundo han superado esta fase de proteccionismo versus globalidad. Y ahora estamos en la globalización, nos guste o no, a lo mejor fue un error. A lo mejor esto se lleva muchos empleos por delante, en mi país se los ha llevado, pero oiga, esto no tiene vuelta atrás, no se le pueden poner fronteras a ese campo. Gracias, Javier. Axier, incluso dicen que la crisis que viene pues será mucho peor y millones de familias se convertirán en pobres. ¿Es imposible o es posible que pase esto, Axier? Yo realmente creo y espero y de verdad que deseo de todo corazón para esto, ¿no? Lo que no podemos hacer es ahora mismo retrotraernos a aquellas imágenes de los años 80, 90, incluso 2000, cuando ciertos políticos norteamericanos del ala conservadora pues hacían bonitas fotos y bonitos vídeos aplastando productos asiáticos, sobre todo chinos. Eso no podemos volver otra vez a esas medidas proteccionistas porque realmente ahora mismo el mercado, como bien dice mi contraparte, no necesita ni quiere ese aspecto digamos, esa herramienta, ¿no? No olvidemos que China en los últimos meses a esta parte está haciendo un movimiento tenue, sí que es verdad que es tenue, pero está haciendo un gran movimiento. La semana pasada veíamos esas imágenes, incluso hasta bromeando, del presidente Vladimir Putin y Xi Jinping, incluso con aquel momento donde Vladimir Putin estaba dando un poco de caviar a Xi Jinping y le decía que, bueno, ya te lo cobraré en yuanes la próxima vez. Estamos viendo que hay unos movimientos muy fuertes que se están haciendo al margen y para hacer frente a Estados Unidos. Estados Unidos no va a poder hacer con esa alianza global que está planteando Rusia, y no olvidemos que China y Rusia forman parte de un conglomerado que se llamaba BRICS, que sí que es verdad que hace mucho tiempo que no suenan los primeros medios de comunicación, pero que aglutinaban las economías emergentes más potentes del mundo. Estamos hablando de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y creo que es una cosa bastante para tener en cuenta, ¿no? Además estamos viendo también esos movimientos que están produciendo con Irán, con países europeos. Hay un detalle, y creo que esto es un detalle que va en torno es un misil directamente contra la línea de flotación de Estados Unidos. Arabia Saudí, ese gran socio que tiene Estados Unidos, saben que va a invertir más de $1.000 millones en la producción de automóviles eléctricos en China frente a Tesla. Creo que es un golpe bastante definitivo para saber dónde se está manejando todo el asunto ahora mismo. Estados Unidos puede decir a través de Donald Trump lo que él quiere hacer, pero obviamente la economía, la geopolítica se mueve por otros lados. Y Estados Unidos no es el Estados Unidos, la administración Trump no es la administración Obama. Obviamente no es el mismo poder, aunque él crea que lo tiene. Bien. Javier, pero también ahora te la cambio, hay también economistas que dicen que no va a haber ninguna crisis económica, que no va a haber porque Estados Unidos está en su mejor forma, la economía está creciendo, el dólar está más fuerte incluso que el oro. ¿Qué dices de esto? Bueno, ojalá sea así. Hay motivos para pensar que no va a haber, a los Estados Unidos no le conviene, no le interesa un panorama de incertidumbres que perjudique la bonanza. Allí la hay, es verdad que la hay porque ha habido una intensa campaña de la Reserva Federal de hacer billete, Si no, no sé cómo hubiera ido la recuperación. Y es verdad que ha habido una merma de las clases medias, también la ha habido en Europa, podría decir alguien, y es cierto, no lo podría contradecir. En cualquier caso, la gravedad de la amenaza de Donald Trump ahora consiste en que hemos pasado de que esa amenaza flotara sobre los bienes de equipo a que ahora afecte a productos de gran consumo muy extendidos. Y eso a los chinos les es más complicado de digerir, les es más complicado de extender. Pero claro, el presidente chino no depende de un estado de opinión, no depende de ganar unas elecciones. Tiene un país pues muy complicado, muy difícil de entender fuera de China, donde sigue existiendo el Partido Comunista y donde se toman decisiones y se obedecen esas decisiones. No es el caso de Donald Trump, que está, en primer lugar,
pues muy repercutido por las investigaciones que nadie, en fin, cada vez son más los que piensan o los que pensamos que tiene las horas contadas. Y luego, por otra parte, pues estas amenazas que él desde la Casa Blanca lanza con unos tweets a las 7 de la mañana, luego las pagan los agricultores del Midwest. Y ya veremos cuánto tiempo van a aguantar sin moverle del todo la silla, sin hacer que reflexione sobre esas amenazas. Es verdad que si uno analiza la relación comercial entre Estados Unidos y China, más allá de los 500 y pico mil millones de dólares que los americanos compran de productos chinos, hay un gran asunto del que se habla poco, que está como flotando en el aire. Son esos 300.000 millones que Estados Unidos reivindica en derechos intelectuales, de propiedad intelectual sobre productos desarrollados en Estados Unidos y que supuestamente esto pues está en discusión, pero que claro que algo de ello debe ser cierto, que han copiado en China y que les han dado recorrido industrial y que hoy compiten esas empresas chinas con móviles o con productos de todo tipo de tecnologías con empresas norteamericanas. Y ese es el verdadero asunto que a los chinos pues seguramente a última hora les podría llegar, sería fácil llegar a un entente cordial con Washington y decir, bueno, pues mira, vamos a ver, te vamos a pagar aranceles de esta parte de los 300.000, pero del resto lo mantenemos como está. Lo que pasa es que los chinos también están jugando y demostrándole al mundo su fortaleza, sobre todo diplomática. Bien, Axier, hace unas horas ya contestó China y entre las declaraciones dijo que China aplicará, su país, el ministro, que aplicará todo su poder para contrarrestar los castigos de Estados Unidos para proteger el libre comercio del mundo. Pregunta, ¿de verdad China está preocupada por el libre comercio del mundo cuando su producción es tan barata que tiene secuestrados o que tiene contra la pared a miles de productores en todo el planeta que no pueden competir con los chinos y que muchas empresas han cerrado allá en España, en América Latina, en Estados Unidos, no pueden competir por las subvenciones y por todos los trucos que hace China? ¿De verdad está preocupada por el mundo? Bueno, es que ahí realmente es otra vez otra característica de China, ¿no? De la inteligencia que sobrepasa cualquier punto de Occidente, ¿no? Un gesto. Los chinos cuando hacen el gesto de sí dicen realmente que no. Entonces con ese lenguaje no verbal ya tenemos que empezar a jugar. China ni quiere competencia, obviamente no va a entrar en esas en amenazas, en esos mensajes, obviamente no quiere tampoco responder ni mostrar su verdadera fuerza. Ahora mismo China, si quiere, incluso cerrándose a su propio proteccionismo y su propio mercado, seguiría existiendo, obviamente por el gran consumo que puede tener de puertas hacia adentro. Lo que nos está diciendo es que pueden reaccionar y pueden hacer lo que ellos quieran realmente, no tienen que obedecer a nadie, ya lo han hecho antes, le han mandado mensajes abiertamente. Lo que pasa es que, bueno, pues Estados Unidos, obviamente, pues una vez más se crea un poquito pues el garante y el guardián del mundo y sheriff del mundo, que el mismo caso de China lo estamos viendo con otras cosas, porque antes y nos tenemos que retrotraer a otras fases. Sí que es verdad que nos encontramos en la tercera fase de las sanciones, pero antes de las sanciones económicas o los aranceles vienen otro tipo de condicionamientos y sobre todo otras fases, ¿no? Vemos la guerra informativa, aquellos titulares que decían el Pentágono asegura que China está entrenando para atacar objetivos de Estados Unidos, China se prepara para una guerra contra Estados Unidos. Sí. Pero te pregunté que si de verdad China estaba preocupando por el libre comercio del mundo, si se estaba preocupando por el mundo, porque hay muchos empresarios españoles, mexicanos, argentinos, que pues no les gustó lo que ha hecho China y que tuvieron que cerrar sus compañías o empresas porque no le pueden pagar o porque no pueden pagar la producción porque China pues la barata tanto que pues... No, es imposible competir con China. Y obviamente China no está preocupada por el libre comercio cuando ella es la que está dominando ese libre comercio, empujándose a esos precios, abaratando los costes, copiando, como bien decía antes mi contraparte, y copiando diseños y productos. Pero hay una cosa más. China está desarrollándose una estrategia que se llama de conquista silenciosa, donde ya sus productos, su mercado, ha conquistado al mundo entero. Y podemos encontrar productos chinos en cualquier barrio de cualquier ciudad del mundo, obviamente. Y son productos ya no antes de la primera calidad que decíamos, ahora son productos que ya están haciendo competencia con productos reales importantes y que tenían primero una magnitud. China ahora mismo no está preocupada por el libre mercado para nada, o sea, obviamente nada, ella va a poner los precios que ella quiere, los productos donde quiera, los va a poner en su mercado y sobre todo que el consumidor va a apostar por los productos chinos como está haciendo. Es que realmente es donde está ganando la gran batalla. Estados Unidos no puede hacer nada. Bien. Estados Unidos ni el resto del mundo, perdón. Ah, bien. Javier,
China está prestándole dinero a todos los países y endeudándolos a pasos agigantados. ¿Qué pasará cuando todo el mundo le deba a China y no le pueda pagar? Pues tendrán un problema muy grave las finanzas chinas, pero de todas maneras eso estrangulará antes a los Estados Unidos, porque el mayor tenedor mundial de deuda norteamericana es China en estos momentos, ¿eh? Así es que cuidado, porque este es un elemento estratégico que incorporará esa guerra que está ahora mismo en la antesala, está en ciernes, ya veremos si termina concretándose o no, pero el controlador de la deuda norteamericana, que es mucha, en gran medida es el gobierno chino. Así es que cuidado con eso, porque si decidiera venderla masivamente, pues iba a crear un problema en las finanzas de Estados Unidos gravísimo. Así es que no tiene las manos libres Donald Trump por mucho que quiera. Respecto a lo que decía usted antes de la creencia o no en la libertad de mercado de China, no, por descontado, pero fíjese, en España no son grandes empresarios, son pequeñas empresas, sectores enteros los que han quedado arruinados por la competencia de la llegada de comerciantes chinos. Por ejemplo, las ventas de textiles, de lanas, de ferretería, de papelería, todos esos negocios familiares de familias españolas de toda la vida han quedado arruinados porque no pueden competir en precios con estos grandes bazares chinos de precios baratísimos, calidad ínfima, pero que bueno, pues en tiempos de la crisis a los consumidores les daba igual, querían comprar barato y lo han consentido. No en toda Europa es así, ¿eh? Hay lugares, en Escandinavia por ejemplo, a los chinos que quieren montar empresas allí les exigen que tengan un socio local con al menos el 51% de la sociedad de la que sea titular el local, y no pues los chinos, como ocurre en España. Oye, Javier, de hecho cuando presta o invierte dinero China en algunos países, si no pueden pagarlo, hace que firmen los países para darles la posesión de puertos, por ejemplo, por 99 o 100 años. ¿Cuál es el objetivo final de China? Bueno, conquistan el mercado. Esto ha pasado sobre todo en países africanos, donde los chinos, a cambio de soportar esa deuda no cobrada, pues se adjudican todos los programas de carreteras o todos los programas de infraestructuras o de construcción de colegios. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ha ocurrido eso, ¿no? Y en algunos otros países africanos y América Latina, pues parecido. Y las empresas chinas lo que hacen es ir tomando posiciones en mercados donde antes no tenían posición. Les interesa mucho la compra de materia prima, y cuando digo materia prima no me refiero a minerales, no me refiero a cosas que se puedan subir a un barco y llevárselas, sino, por ejemplo, en Ucrania los chinos han hecho enormes inversiones en territorio donde plantar cereal, donde plantar soja y donde plantar cosas que una vez cosechadas se las llevan a China. Gracias, Javier. No me dijiste qué va a pasar cuando no tengan los países para pagarle a China, ¿cómo se lo van a cobrar? Axier, la última pregunta. Se habla del famoso especulador multimillonario George Soros, que está preparando una crisis mundial en el planeta. Yo te pregunto, ¿Donald Trump está tratando de frenar a Soros o es parte del equipo de Soros? Pues la verdad que hay una gran dicotomía, y somos muchos los que pensamos que realmente pertenece al equipo de Soros, porque no se puede entender que realmente Donald Trump al final siga el juego de George Soros, ¿no? Porque un presidente tendría que hacer frente y no a este golpe de tuit. Incluso los propios chinos, la delegación china hace poco se reunió en la Casa Blanca con Donald Trump, parece que estaban avanzando las negociaciones, y un minuto después Donald Trump contestaba en Twitter y echaba por tierra todo ese trabajo. Yo creo que al final yo creo que es un títere, realmente es un títere Donald Trump de la gran estrategia que está ejerciendo George Soros por el mundo, ¿no? Porque al final tiene intereses en muchos sitios, no solo en su propia Hungría, sino también en España lo hemos visto, también lo estamos viendo en Latinoamérica, y está manejando a su antojo, digamos, un poquito la geoestrategia. Antes decías tú, hablabas de China, por ejemplo, ahí China se puede hacer fuerte, imagínate, Panamá no puede pagar la deuda que tiene con China. ¿Qué va a hacer China? Obviamente apoderarse y adueñarse de esa gran infraestructura que une geopolíticamente continentes, y es un gran paso estratégico. Bien, gracias a los dos, nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Gracias, Javier, te hablaba de tú porque en este programa siempre pues creemos que todos somos iguales. Disculpa. Javier, Axier, abrazos allá en España. Y acabo con esto. Los matemáticos se quiebran la cabeza para predecir si habrá una catástrofe mundial que deje sin trabajo a millones. Y no me va a creer lo que he encontrado. Quizás se pueda predecir una financiera a través de las mujeres embarazadas. Un organismo analizó
un organismo de Estados Unidos, analizó más de 100 millones de nacimientos entre 1989 y 2016 y encontraron que meses antes de una crisis económica, los partos se reducen. ¿Es la fertilidad un indicador? Pues todo indica que las madres sienten, analizan su futuro económico y si ven que hay bonanza, pues le ponen nombre al niño. Ahí se la dejo. Buenas noches.